Bienvenidos. En este video eh, se va a explicar cómo poder implementar el algoritmo de relleno por inundación presentado en un video anterior mediante una animación. Muy bien, entonces el algoritmo es realmente simple, es un algoritmo recursivo en el cual se van a recibir tres parámetros. Aquí esto se está definiendo el nombre de la función a implementar como mi float fill, mi propio relleno por inundación. Se necesita una coordenada en X y en Y que representan el punto interior del objeto que se quiere graficar y como tercer parámetro el color de relleno. Cabe mencionar que la función floatFill de graphics.h lo que hace es, con el tercer parámetro de color, ese color representa el color del borde en el cual se debe de tener. En este caso no es así, es el color de relleno. Y por omisión, el píxel que va a definir la detención, donde se detenga el relleno por inundación, pues es el color 0. Mientras existe el color 0, entonces se va a ir graficando. En el momento en que el píxel actual corresponde a un color diferente de 0, entonces debe de dejar de pintarse. Para saber cuál es el color en la posición actual, pues existe lo contrario a putPixel, que sería getPixel. Entonces getPixel en una coordenada X y Y nos indica si el valor está ocupado o no. Entonces, si el valor es igual a 0, quiere decir que ese píxel es de color negro y por lo tanto, bueno, más que nos diga que si está ocupado o no, nos devuelve el color que existe en esa posición. Entonces, si el píxel es igual a 0, quiere decir que el píxel es negro, entonces hay que pintar, hay que poner un píxel y seguir con la ruta del algoritmo. El algoritmo, la primera ruta es norte, entonces se mantiene la coordenada en X, se le suma un valor a Y para ir al píxel norte y de esta manera cumplir con el primer elemento de la ruta. El segundo, la ruta continúa con la posición este y entonces para definir la posición este pues hay que incrementarle 1 a la variable X y la posición en Y se mantiene. Para ir a la coordenada sur, entonces hay que mantener la coordenada en X y restarle un valor a la coordenada Y, y para la ruta oeste hay que restarle un valor a X, mantener la posición Y. Esa sería la forma en que se implementa el algoritmo recursivamente visitando norte, posteriormente este, sur y oeste. Muy bien. Entonces aquí está la función propia de relleno por inundación y en este caso pues es muy compacta porque toda la chamba la está haciendo la recursividad. Bien, elementos de apoyo al programa, pues se va a graficar un pequeño cuadro de 50 por 50. La razón de un objeto tan pequeño es porque la pila de recursividad de TurboC es muy pequeña, es apenas de 4K, o sea, la pila de recursividad es de 4K y por lo tanto es muy pequeña, son, digámoslo así, 4000 bytes para poder hacer llamadas recursivas, entonces no se pueden hacer muchas llamadas recursivas con ese tamaño de pila. Y bien, una vez que ya se tenga el objeto a graficar, pues vamos a hacer la llamada a drawPoly de graphics.h para poder graficar el cuadro y después la llamada a la función, a nuestra propia función floatFill, enviando el parámetro 1010, que es un punto dentro de la figura. El objeto está entre las posiciones 0, 0 y 50, 50, entonces un punto, el punto semilla, dentro de la función, dentro del objeto que se quiere graficar es el 1010 y el color de relleno va a ser el color amarillo.
Entonces, si corremos el programa, pues ahí apreciamos que el objeto del cuadro se está rellenando por inundación. Entonces, si quisiéramos ver cómo funciona el programa pixel a pixel, pues vamos a utilizar el modo depuración. Entonces nos vamos a la opción Room, subopción Trace Into y vámonos con F7. Entonces vamos a presionar F7. En la parte de iniciar gráficos F8 para no entrar el código. Draw Poly grafica el cuadro. Vamos a hacer una salida a la pantalla y ahí está. Ahí está el cuadro, está de color con un borde de color blanco, que es el color por omisión, y este se va a rellenar. En este caso, la función float fill no trabaja con el borde, ¿no? Simple y sencillamente, si se encuentra un píxel diferente a negro, pues es que tiene que seguir pintando. Entonces, igual a negro hay que seguir pintando. Entonces, F7, enviando la coordenada 1010 y lee. Por supuesto, el primer píxel pues va a ser de color negro, el que está en la posición 1010 va a ser de color negro y por lo tanto va a pintar el primer píxel. Entonces, salgo momentáneamente a pantalla y ahí se está apreciando que está pintando el píxel en la posición 1010. Ahora el algoritmo tiene que llamarse recursivamente visitando el píxel norte. Entonces, observen cómo la función se llama a sí misma y el depurador hace un salto a la llamada, ¿no? Pero la coordenada en Y ha sido modificada, ahora es Y más 1. Entonces se hace la llamada recursiva y pregunta, ¿el píxel actual es de color, o el píxel que está en el norte es de color negro, o no hay píxel pues? Entonces hay que pintar. Entonces pinta el siguiente píxel, ahora hay 2 píxeles, aunque son muy pequeños, hay 2 píxeles ahí ya pintados, y así sucesivamente. Entonces el algoritmo pues está visitando la ruta norte, entonces aquí mantengo presionado F7 y se está pintando la ruta norte. Ahí está, ahí se puede apreciar que se está pintando la ruta norte. El cuadro mide 50 píxeles, el punto semilla fue 10 en Y, 10 en X. Quiere decir que este proceso se tiene que realizar 40 veces antes de que la ruta norte no sea manejada. Entonces, sigue pintando la ruta norte, hasta llegar al píxel de borde, el cual ya está muy cercano. Cabe hacer el comentario de que en el plano cartesiano el norte está hacia arriba, vamos a decirlo así, porque aquí es difícil decir dónde es arriba, dónde es abajo, pero las coordenadas del monitor son contrarias, ¿no? En la pantalla el monitor comienza en Y en la coordenada 0 y píxeles abajo es el norte, ¿no? Píxel 1, 2 hasta llegar al 480 en esta resolución. Entonces, en realidad pareciera, si nos ubicamos en un plano cartesiano, que estamos yendo al sur, pero no es así, porque aquí funciona la cosa al revés. Entonces, siguiente iteración, se hace la llamada norte, se vuelve a hacer la llamada norte, y aquí en este momento, el algoritmo se encuentra el borde de la figura y no sigue llamando a norte. Y aquí es la primer salida de la ruta, de la recursividad, digamos. Entonces va a visitar la ruta este. Entonces hay que incrementar la coordenada en X, X más 1, y hay que mantener Y hay un píxel, pinta la coordenada este y vuelve a visitar el norte. Aquí entramos a visitar el norte y por supuesto hay un borde y por lo tanto hay que seguir pintando la coordenada este. Entonces, como nos encontramos en el borde de la figura, ahora lo que se está pintando siempre es la coordenada este. Por un rato, ¿no? Esto va a estar sucediendo por un rato, pues porque todos los píxeles norte están ocupados. Ahí se aprecia que todos los píxeles que se están pintando van al norte.
Bien, pues esta sería la corrida en modo depuración. Esta sería la corrida en modo depuración. Entonces voy a dejar que el programa continúe el flujo normal y ahí está completamente. Ahora, puedo apreciar el relleno por inundación si le colocamos un delay. No sé, vamos a darle un delay 10, a ver qué tal, y vamos a ver cómo se lleva a cabo el relleno por inundación. Entonces, ahí estamos viendo que quien comanda el relleno por inundación es el norte, ¿no? Entonces, ahí está pintando. Y va a llegar un momento en que toda la figura se encuentre en relleno por inundación y el programa empiece a regresar de la recursividad. ¿Por qué no puedo utilizar una figura de mayor tamaño? Porque la pila de recursividad de TurboC es de 4K. Entonces solo puedo llamar recursivamente mientras no lleguemos a esa capacidad de la pila. Para darnos una idea de cuántos bytes se ocupan por cada llamada, bueno, pues tenemos que recurrir a la cabecera de la función. En este caso hay una variable entera, dos variables enteras, tres variables enteras. Entonces estamos hablando de, aquí el entero mide 2 bytes, estamos hablando de 6, de 3 variables enteras por 2, entonces serían 6 bytes, pero para que se pueda cargar la función actúa como una variable más. Entonces aquí aunque la función es de tipo void, en realidad debe de ocupar al menos un entero en la memoria. Ese es el costo por cargar el nombre de una función, que al final es una dirección de memoria. Bueno, son cuestiones técnicas internas ahí de los compiladores, y aquí tendríamos 8 bytes. Quiere decir que myFloatField, cada que se llama a floatfield, se están cargando 8 bytes en esa pila. Entonces, si hay 10 llamadas recursivas, pues serían 80 bytes, sean 100, serían 800 y así sucesivamente. Entonces, por esa razón, no se puede tener un tamaño de polígono muy grande, o el área a graficar no puede ser muy grande. Aquí se aprecia, si nosotros aumentamos el tamaño, de este objeto, corremos el riesgo de que nuestro programa se quede congelado, ¿no? Entonces valdría la pena hacer a 60, 60, 70, 70 y a ver en qué momento se rellena. Entonces, esta es la forma en que está trabajando el relleno por inundación.